buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Sean muy bienvenidos a nuestro nuevo devocional. Este día jueves, mis amados hermanos, estamos en la cuarta parte, ¿verdad?, de lo que sería el libro de Timoteo, mis amados hermanos. Este día vamos a leer, ¿verdad?, su capítulo 1, versículo 12, donde nos quedamos. Si es primera vez que usted mira esta enseñanza de Timoteo, yo le invito a que vaya a mi página de YouTube. En el canal usted va a encontrar primera, segunda y tercera parte para que pueda ver la genealogía, ¿verdad?, de quién es Timoteo, de dónde es originario y poder definir, ¿verdad?, fábula y genealogías. Así que si aún no lo ha visto, yo le invito a que lo vea. Mis amados hermanos, tome su Biblia y lea juntamente conmigo el libro Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Como título tiene, mis amados hermanos, el ministerio de Pablo. Como lo conocemos en el libro de Hechos, Saulo de Tarso, mis amados hermanos. Pablo, que el Señor lo constituyó, ¿verdad?, predicador para los gentiles. Vamos a estar viendo un poco, mis amados hermanos, de la historia de este varón llamado Pablo, ¿verdad?, con la ayuda de nuestro Dios. Y si ya lo tiene, ¿verdad?, lo vamos a leer como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y a su letra nos dice. Él le habla a Timoteo, mis amados hermanos. Vamos a hacer también un recordatorio de la parte número 3, mis amados hermanos, para recordar un poco, ¿verdad?, de lo que le quiere decir el apóstol Pablo al verdadero hijo de la fe, Timoteo, mis amados hermanos. Y nos dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Esto es lo que le está narrando, le está diciendo, ¿verdad?, a Timoteo, Pablo. Y dice: habiendo yo, le dice, sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y lo vamos a seguir leyendo, mis amados hermanos. Y nos dice el versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, mis amados hermanos. El apóstol Pablo habla, ¿verdad?, que fue recibido a misericordia, mis amados hermanos. El amor de Jesucristo que fue manifestado sobre este varón, ¿verdad? El amor de Cristo, mis amados hermanos, es el que habita en usted y en mí. Podemos sentir la presencia del Señor en cada uno de nuestros corazones. Podemos sentir, mis amados hermanos, el amor y el respaldo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él le dice a Timoteo, recordando él, mis amados hermanos, que antes él era perseguidor de los cristianos, ¿verdad?, en Jerusalén, en Damasco. Ya lo vamos a estar viendo. Pero Pablo habla del cambio de vida que tuvo, mis amados hermanos, por medio de Jesucristo. Y le dice que fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna, mis amados hermanos. Lo dice el Señor, ¿verdad? Lo dice Pablo. Recuerda que antes Pablo, como se llamaba Saulo de Tarso, era perseguidor, sacaba cartas, mis amados hermanos, arrastraba, ¿verdad?, mujeres y hombres, dice el libro de los Hechos, que encontraba predicando. Y tantas cosas, ¿verdad?, que vamos a estar mirando. Él entiende que fue llamado para servir a Dios y fue llevado, mis amados hermanos, a una transformación completamente en este varón. Pues recordemos, ¿verdad?, que el Señor lo llamó a predicar y luego de ello, pues los apóstoles le tenían miedo. Pero el Señor, habiendo cambiado, transformado la vida de este varón y habiéndolo llamado, mis amados hermanos, para predicarle a los gentiles, demostró así su amor por este hombre. Entonces, Pablo menciona el rescate en esta porción bíblica, porque le da gracias al que lo fortaleció, que es Cristo Jesús. Entonces, él habla del rescate del Salvador del mundo, de Jesucristo,
ese rescate que hizo por él, estando él, mis amados hermanos, haciendo aquellas cosas por incredulidad, como él lo dice, ¿verdad? Perseguidor e injuriador. Y nos vamos a ir al libro de los Hechos, mis amados hermanos, para poder ver, ¿verdad?, un poquito del pasado de este varón Pablo, mis amados hermanos. Hechos, capítulo 9, versículo 1, mis amados hermanos. Vamos a estar leyendo, ¿verdad?, otros textos de la Biblia y vamos a estar recordando un poco, ¿verdad?, de la parte anterior para poder ir entendiendo, mis amados hermanos. Vaya. Aquí dice la conversión de Saulo, mis amados hermanos. Hechos, capítulo 9, versículo 1 en delante. Saulo nos dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas. Es lo que yo le acabo de mencionar, mis amados hermanos. Esto yo lo leo para poder reforzar, para que usted pueda ver, ¿verdad?, que estamos hablando todo conforme a la palabra del Señor, mis amados hermanos. Entonces, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o alguna mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, una ciudad, mis amados hermanos, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, mis amados hermanos, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea que él no estaba persiguiendo a los cristianos, efectivamente él estaba persiguiendo a Cristo, mis amados hermanos. Entonces, y le dice Saulo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ya vamos a ver qué quiere decir esto. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entró un temor, mis amados hermanos, en este varón. Sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Sabía que estaba persiguiendo ahora, sabía que era Jesús a quien él estaba persiguiendo. Entonces, los hombres que iban con Saulo, mis amados hermanos, estaban atónicos, porque oían la voz, pero no miraban a nadie. Y dice la Biblia que Saulo quedó ciego, mis amados hermanos. Y lo llevaron de la mano, ¿verdad?, para entrar en Damasco. Y allí estaba un siervo del Señor, un profeta llamado Ananías, por el cual el Señor le habla en revelación y le dice que vaya y que ore por este varón Saulo, porque él lo había escogido, mis amados hermanos, como instrumento para poder llevar salvación a los gentiles, mis amados hermanos. La predicación, la palabra viva y eficaz. Entonces, y también a los reyes y a los hijos de Israel, mis amados hermanos. Habiendo acontecido esto, dice la palabra del Señor, que Ananías, habiendo orado por él, dice que le cayeron como escamas de los ojos, porque él no miraba, mis amados hermanos. Y dice la palabra del Señor que Saulo, cuando llega, mis amados hermanos, desde el versículo 22 al 26, ya ha pasado un tiempo, mis amados hermanos. Recordemos que la Biblia tiene pasado, presente y futuro. Siglo pasado, siglo venidero y siglos que nos trascendieron, que son los pasados. Entonces, aquí ya había transcurrido un lapso de tiempo, ¿verdad? No se le vaya a olvidar. Entonces, habiendo recibido este varón, ¿verdad?, el Espíritu Santo de Dios, predicaba la palabra del Señor en Damasco, Saulo de Tarso. Entonces, todos los que le oían estaban atónicos, mis amados hermanos, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de este?
La gente estaba admirada por la transformación que Jesucristo había hecho en este varón. Como se asombran, ¿verdad? Cuando a ustedes lo miran diferente con su conducta, muy diferente con la ética, mis amados hermanos, su vestimenta totalmente diferente. Entonces, dice la palabra del Señor, y los que invocaban este nombre, y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, dice la Biblia en el versículo 22, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo y es el Cristo de la gloria, mis amados hermanos. Estando él, mis amados hermanos, en la ciudad de Damasco, dice la palabra del Señor que los judíos procuraban matarle y abrían y cerraban las puertas de la ciudad, y los apóstoles, ¿verdad?, lo bajaron por el muro, estando él en una cesta, mis amados hermanos. Este varón iba huyendo, ¿verdad?, huyendo de la muerte, mis amados hermanos. Recordemos que el Señor dijo que era necesario que él padeciese, ¿verdad? La palabra del Señor irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, dice el Señor. Entonces, el Señor le habla a este varón, ¿verdad? Y lo usa como un instrumento. Y el mismo Saulo de Tarso, dice que el Señor lo había escogido desde el vientre de su madre, mis amados hermanos. Pues dice la palabra del Señor que a los que antes conoció, a estos también predestinó y a estos también justificó, mis amados hermanos. El Señor, ¿verdad? El Padre Celestial. Así que del Señor no nos vamos a poder escapar. Nadie, mis amados hermanos. Porque Él hace todas las cosas perfectas según el designio de su voluntad. Y el designio de su voluntad para este varón era que predicara la palabra del Señor a los gentiles. Porque dice el Señor en su palabra, y llenará de gloria el camino del mar del otro lado del Jordán. Hablando de Jesús, del otro lado del Jordán de los gentiles. Entonces, en el otro lado, cuando Jesús andaba predicando, mis amados hermanos, muchos creyeron en él. Los gentiles, nosotros, ¿verdad? Los gentiles. Entonces, dice la palabra del Señor, que había escogido a este varón también como predicador para los gentiles, para que muchos creyesen en el nombre del Señor Jesucristo. Habiendo llegado, mis amados hermanos, habiendo transcurrido un tiempo, ¿verdad? Saulo, ¿verdad?, regresó a Damasco después de un lapso de tiempo, mis amados hermanos. Ahora bien, dice la palabra del Señor, en Gálatas, lo vamos a leer, ¿verdad? Gálatas, busque Gálatas, por favor, capítulo 1, versículo 11, mis amados hermanos. Recordemos, ¿verdad?, que el tiempo no es nuestro, el tiempo es del Señor, mis amados hermanos. Así que vamos a ir viendo punto por punto quién era Saulo, ¿verdad?, y cómo el Señor lo llamó al ministerio, teniéndolo por fiel, mis amados hermanos. Gálatas capítulo 1, versículo 11, por favor. Y allí tiene como título el ministerio de Pablo. Ya no era Saulo, ahora era Pablo, mis amados hermanos. Y nos dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, hablando él, no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino de revelación de Jesucristo, mis amados hermanos. Entonces, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Estaba hablando, ¿verdad?, de la ética, y yo estaba hablando de su ética y de su conducta. Entonces, conocemos la conducta, ¿verdad?, de este varón que fue en otro tiempo y que se había transformado en el Señor. En él dice la conducta que había en el tiempo en el judaísmo, mis amados hermanos, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, dice Pablo, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ya vamos a ver aquí un punto. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Mis amados hermanos, en la parte 2, ¿verdad?, donde habla
a Timoteo que tenga cuidado con las genealogías interminables, mis amados hermanos, con las fábulas, que son textos literarios cortos, que se desprende ahí una enseñanza moral, mis amados, o una lección, ¿verdad? Y estos suelen ser personajes personificados, mis amados hermanos. ¿Qué quiere decir? Que realizan acciones propias de humanos. Y hablando él del judaísmo, ¿verdad? Las aventajadas y muchos de mis contemporáneos, él está hablando, mis amados hermanos, de los judaizantes que buscaban, ¿verdad? Su linaje en la Torá, mis amados hermanos, en la ley, porque en la Torá están todos los linajes desde los patriarcas. Entonces, en las genealogías interminables, ¿verdad? Que contenían las líneas de herencia, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Desde el padre Abraham. Dice la palabra del Señor que los falsos maestros habían producido interpretaciones especulativas. Ya lo vimos en la enseñanza anterior. Ahorita estoy haciendo el énfasis. Y alegorías con las genealogías del Antiguo Testamento e interpretaciones de la ley. Entonces, tales cosas habían distraído a la iglesia. Por eso él hace el énfasis y habla del judaísmo, mis amados hermanos, en esta parte, ¿verdad? Entonces, ellos creaban pedigríes. Enrevesado, según Pablo, tal actividad distraía a los creyentes de hacer progresar la obra de Dios, que es por fe, mis amados hermanos, y por gracia de nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos, ¿verdad?, el peligro de las genealogías interminables. Y él hace el énfasis en esta parte. Así que no olvidemos esto, mis amados hermanos. Ahora bien, ¿verdad? Habiendo él cruzado todas estas cosas, mis amados hermanos, llevando la palabra del Señor, siendo, ¿verdad?, predicador de nuestro amado Señor Jesucristo, tuvo él, ¿verdad?, que predicarle, mis amados, porque el Señor ya lo había predestinado, mis amados hermanos, ya lo había seleccionado desde que estaba en el vientre de su madre. Ese es el poder de nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, mis amados hermanos. Él no hace sección de personas. Él sabe todas las cosas. Él conoce el futuro, mis amados hermanos. Y Él es un Dios lleno de amor y de misericordia. Y Pablo, en el capítulo 1, versículo 12, él da las gracias al que le fortaleció, que es a Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Habiendo él sido antes perseguidor e injuriador de la iglesia, y fue recibido a misericordia, como fue usted recibido, y yo también por amor y por misericordia del Señor. Entonces, el Señor lo puso en el ministerio, ¿verdad?, para que predicase. Lo tuvo por fiel, mis amados hermanos. Lo dice la palabra del Señor. Vamos a llegar, ¿verdad? Le voy a definir cuando Jesús le dice que dura es que des cosas contra el aguijón, mis amados hermanos. Esta palabra la vimos en el libro de los Hechos, capítulo 9, ¿verdad? Y esto alude, mis amados hermanos, a quien porfia contra la razón o un poder mayor, mis amados hermanos, a quien trata de resistir a una fuerza a la que no se puede vencer. No hay que empeñarse en hacer frente a una fuerza superior, pues lo único que se consigue es salir perjudicado. Como salió este varón, ¿verdad?, en otro tiempo, pues él quedó ciego, mis amados hermanos. Él perseguía a la iglesia, él perseguía a Jesucristo. Y cuando reconoció que era Jesús el que se le había presentado, mis amados hermanos, él mismo le dice: ¿qué quieres que yo haga? Entonces, cuando Ananías oró, él recobró la vista y se le dijo para qué había sido creado, mis amados hermanos, porque el Señor hace todo a la perfección. El llamado, mis amados hermanos, quiero llegar a este punto, el llamado a ministrar, ¿verdad?, una congregación, el llamado a evangelizar, el llamado a ser misionero, todo, mis amados hermanos, es dado por el Señor Jesucristo. A unos los constituyó evangelistas, a otros predicadores, a otros maestros. Y todos conformamos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de la iglesia, mis amados hermanos, por quien nosotros nos dirigimos cada día, ¿verdad? Y es quien está con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces hay que obedecer la palabra del Señor y el llamado de ser ministro, mis amados hermanos, no es a todos.
El Señor ya los predestinó a cada uno de nosotros. Ya conocemos nuestra área. Ya sabemos por la razón en que nosotros fuimos creados. Y es para la gloria y para la honra de nuestro amado Señor Jesucristo. Y bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, mis amados hermanos, que es en Cristo Jesús, habiéndonos hecho a nosotros aceptos en el amado desde antes de la fundación del mundo, mis amados hermanos, que es, ¿verdad?, por fe, gracia y paz, que es de nuestro Señor Jesucristo, para con cada uno de nosotros. Así que hemos culminado, ¿verdad?, ya la parte 4, ya conocemos el ministerio, ¿verdad? Como el Señor llamó a este hombre, que era perseguidor de la iglesia, era perseguidor de Jesucristo, mis amados hermanos. Él trataba de dañar a los cristianos, pero no eran los evangélicos, los cristianos, quien él perseguía. Era el propio Jesús. Así que tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Cómo hablamos mal nosotros de los hermanos, porque déjame hacerte una pregunta. Cuando tú ofendiste a alguien, le hablaste mal en delante de tus hermanos y aquella persona se quedó callada, ¿tú pudiste danzar después de haber hecho ese daño? ¿Tú pudiste hablar en lengua? ¿Pudiste alegrarte y gozarte después de haber hecho ese daño? ¿Verdad que te sentiste mal? Porque no fue al hermano, fue al Espíritu Santo a quien tú dañaste. Así que tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos, porque no es al hermano, es al Espíritu a quien usted está dañando. Nunca hablemos mal, mis amados hermanos, de una persona ungida por Dios. Nunca hable mal de una persona ungida por Dios. Tengamos mucho cuidado en ese aspecto, en esa área. Tratemos de ser prudentes. Yo hablé del carácter, hablé yo de la conducta, mis amados hermanos, que había sido cambiada. La conducta de Pablo, que había sido cambiada. Entonces, tengamos ética, seamos prudentes, con mansedumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos control de la ira, mis amados hermanos. Amemos a las viudas, a los huérfanos, ayudémoslos en lo que podamos, mis amados hermanos, y también a las ancianas de la iglesia. Eso es lo que dice la doctrina de Timoteo. Tratándolas con toda prudencia, con toda mansedumbre, con todo amor que es en Cristo Jesús, mis amados Señor nuestro. Así que vamos a amarnos unos con otros y vamos a dejar, mis amados hermanos, de hablar unos de otros. Así que nos vamos a amar en el Señor. La unidad en el Espíritu Santo es muy importante, mis amados hermanos. Y lo que le quiere dar, ¿verdad? Lo que le quiere decir Pablo en esta carta a Timoteo desde el capítulo 1 hasta el versículo 11, era que tuviera cuidado, mis amados hermanos, en las fábulas, genealogías interminables, el propósito del mandamiento nacido de corazón, ¿verdad? De un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, mis amados hermanos. No olvidemos, ¿verdad?, que Timoteo, el verdadero hijo de la fe, no tenía experiencias o cuestiones pastorales, mis amados hermanos. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, le escribe esta carta a Timoteo, dándole las instrucciones de cómo tiene que llevarse el culto adecuado, la adoración a Dios, las instrucciones, ¿verdad?, sobre cómo elegir los diáconos y los requisitos de los requisitos de los obispos, mis amados hermanos, que son los pastores, ¿verdad?, los obispos, los pastores, los que dirigen, los que velan por nuestra alma. Entonces, vamos a amar a nuestros pastores y nos vamos a dejar guiar por la instrucción del Evangelio, mis amados hermanos, por nuestro amado Señor Jesucristo. Así que habiendo culminado, ¿verdad?, ya esta parte 4 de el ministerio de Pablo, como le da las instrucciones a Timoteo, vamos a presentar esta mañana delante del Señor, este día jueves, y le vamos a dar las gracias por tenerlos a nosotros como fieles en el ministerio, mis amados hermanos, como fieles predicando la palabra del Señor, como fieles, ¿verdad?, porque nos ha dado de su amor y de su misericordia para con cada uno de nosotros. Y si este día nos pudimos levantar, fue gracias, ¿verdad?, a su grande amor incomparable, mis amados hermanos. Así que le vamos a dar las gracias y seamos obedientes con el Señor, muy obedientes, mis amados hermanos.
Padre y soberano Dios que está en gloria, mi Señor, le doy las gracias por esta preciosa y bendecida tarde. Que me concede, Señor, esta preciosa mañana, Dios, que me concede el privilegio y la oportunidad, mi Señor, de poder presentarme delante de su presencia. Gracias te damos, mi Señor, por esta enseñanza, Dios, de gloria que nos concede. Poder culminar la cuarta parte, Señor, de Timoteo, Dios mío, gracias te damos. Forma nuestro carácter, Señor, dirige nuestros pasos. Ayúdenos a ser obedientes cada día, Padre. Gracias por tenerlos por fieles a cada uno de nosotros, Señor, para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, de mi Señor, le damos las gracias. Amén y amén. Yo le pido, ¿verdad?, comparta esta pequeña enseñanza con sus seres queridos, con sus amigos, con sus amistades, con quienes usted guste, ¿verdad? Y regocíjese delante del Señor porque nuestro Redentor vive y está intercediendo por cada uno de nosotros. No olvide dejar su comentario en la barra de descripción y dejar allí, ¿verdad?, la manita arriba para saber de que usted ha estado completamente satisfecho con esta enseñanza. Nos veremos el día de mañana, viernes, si el Señor nos lo permite, en nuestro nuevo devocional, mis amados hermanos. No olvide suscribirse al canal para que cada vez que pueda compartir el devocional o la enseñanza, ¿verdad?, puedas ser de los primeros en mirarla y en dejarme tu comentario. Dios te bendiga. Cantaré al amor de los amores, buen amor, dulce amor, amor de Dios.